En Génesis capítulo 49, los versículos 24 y 25 nos dicen: Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El Señor, Dios Padre Todopoderoso, es el único que puede darnos estas bendiciones tan grandes de arriba, de abajo, de cualquier lugar que vengan. Y Él es el que nos mantiene las manos y los brazos, que es de lo que vamos a hablar. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y hoy vamos a ver el tema de miología de miembro superior en su parte 2. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNSA. Hemos visto ya los músculos del hombro, hemos visto ya los músculos del brazo y ahora nos toca ver este segmento que son los músculos del antebrazo y de la mano. Empezaremos a ver los músculos en la región anterior del antebrazo. Antes mencionaremos que en el antebrazo los músculos están repartidos en una región anterior, en una región externa y en una región posterior. En la región anterior del antebrazo vamos a ver 4 músculos superficiales. En primer lugar tenemos a este que es el músculo pronador redondo, que como verán ustedes se origina en el epicóndilo medial. Lo mismo todos estos músculos de este grupo superficial de la cara anterior del antebrazo. El segundo músculo de este grupo es el músculo flexor radial del carpo. Claramente se está dirigiendo hacia el lado radial. El tercer músculo de este grupo es que tiene un vientre muscular superior y se continúa con un tendón estrecho que llega hasta la aponeurosis de la palma de la mano. Este músculo es el músculo palmar largo. Y por último tenemos este otro que se encuentra francamente en el borde cubital, es el flexor cubital del carpo. Entonces vamos a empezar a verlos uno por uno para ver algunos detalles concernientes a ellos. En primer lugar vemos al pronador redondo, que se origina de una cabeza humeral y una cabeza cubital, aquí está lo propio, y termina en la cara externa de la diáfisis del radio, en la parte media de esta diáfisis. En el radio es un músculo que se dirige oblicuamente de arriba a abajo y de medial a lateral. Además de estas inserciones, tiene inserciones en las aponeurosis que los separan de los músculos vecinos. Una situación muy importante es tener en cuenta la presencia de esta cabeza cubital y de esta cabeza humeral, entre las cuales está pasando el nervio mediano. La importancia de recordar este detalle anatómico es que en ocasiones el músculo pronador redondo puede contracturarse y así comprimir al nervio mediano y producir un síndrome doloroso. Además, el músculo pronador redondo está en relación con la arteria cubital que pasa por detrás de su vientre o de su cabeza cubital. El siguiente músculo del antebrazo es el flexor radial del carpo. También es un músculo epicondilio medial que se dirige por la cara anterior del antebrazo con un vientre superior fusiforme. Se continúa con un tendón que termina por medio de 2 inserciones, una principal en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano y otra accesoria en la base de la cara anterior del tercer metacarpiano. Aquí vemos lo propio, segundo y tercer metacarpianos, vientre fusiforme, inserto en las aponeurosis de los músculos vecinos, tiene esta cabeza que se une por un tendón común a la cara anterior del epicóndilo medial. Aquí lo estamos viendo, al flexor radial del carpo, junto con el pronador redondo y otros músculos vecinos
en las aponeurosis de las cuales se inserta el músculo flexor radial del carpo. Hacia abajo está limitando medialmente este canal muscular, que es el canal del pulso, donde se encuentra la arteria radial. Y en esta imagen estamos viendo, cubierto por su aponeurosis, los tejidos superficiales, que son estas venas y estos nervios cutáneos, y debajo de la aponeurosis, los tejidos profundos, como es este músculo que es el flexor radial del carpo. A continuación tenemos el músculo palmar largo, que también es un músculo epicondilio medial, que se dirige caudalmente hasta la palma de la mano. Tiene un vientre muscular fusiforme, bastante más delgado que el flexor radial del carpo. Este es el palmar largo, que tensa la aponeurosis palmar mediante los movimientos de los dedos. Aquí lo tenemos, al palmar largo, terminando en la aponeurosis. Y aquí tenemos el tendón del palmar largo, también debajo de la aponeurosis, cubierto por los tejidos superficiales. En alguna literatura indican que este músculo es inconstante o puede estar ausente en algunos casos. ¿Ya? En este lado estamos viendo cómo al hacer oposición del meñique y del pulgar y tensar la aponeurosis palmar, pues aparece la contracción del músculo palmar largo. En este lado se ha hecho la misma maniobra y el palmar largo no aparece. Aquí vemos un surco entre el palmar largo y este otro tendón, que es el del flexor radial del carpo. Justo en ese surco se puede encontrar profundamente el nervio mediano. Luego tenemos al músculo flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo también tiene dos cabezas, una cabeza humeral en el epicóndilo medial y una cabeza cubital en la cara externa del olecranon. También se origina en el borde posterior del cúbito y termina en el carpo, en el hueso pisiforme. Y por medio de los tendones pisi-unciforme se une con el gancho del hueso ganchoso y el pisimetacarpiano con el quinto metacarpiano. Este músculo flexor cubital del carpo también, como hemos visto por arriba, se origina de dos cabezas, una humeral y una cubital, unidas por una aponeurosis de Osborne y formando un túnel que se ha venido a llamar el túnel cubital, por el cual está pasando el nervio cubital. Ahí lo tenemos al flexor cubital del carpo, terminando en el hueso lenticular y prolongándose hacia el ganchoso y hacia el quinto metacarpiano, ¿no? Ahí está el mismo músculo, terminando en el pisiforme, expandiéndose hacia el gancho del hueso ganchoso y al quinto metacarpiano. Y aquí lo tenemos en el borde interno del antebrazo. Y una importante relación de este músculo es que se encuentra cubriendo al nervio cubital y a la arteria cubital. Y aquí lo tenemos, al músculo flexor cubital del carpo, por debajo de su aponeurosis. Luego tenemos un plano profundo. Hemos visto los músculos superficiales de la cara anterior del antebrazo. Ahora veremos el plano profundo, donde en primer lugar vamos a ver este músculo que es el flexor común profundo de o superficial, perdón, de los dedos. El flexor común superficial de los dedos tiene dos cabezas. Una cabeza superior que se origina en el epicóndilo medial y en la apófisis coronoides del cúbito, y una cabeza inferior que se origina en la línea oblicua de la diáfisis del radio. Ambas cabezas se unen y forman este arco, el arco del flexor común superficial de los dedos, por el cual está pasando el nervio mediano, para localizarse en la cara posterior de este músculo, dentro de la misma aponeurosis del músculo flexor común superficial de los dedos. Caudalmente, este músculo se divide en dos vientres musculares, uno medial y uno lateral. El medial, que posteriormente se dividirá en dos tendones destinados al quinto y al cuarto dedo, y el lateral, que también se subdividirá en otros dos tendones para distribuirse en el segundo y en el tercer dedo. Cuando llega a la palma de la mano, después de haber pasado por el túnel carpiano y ser acompañado por sus vainas sinoviales, el flexor común superficial de los dedos a nivel de la falange proximal se divide en dos laminillas tendinosas. Ahí está una, dos, ahí está una y dos, que se vuelven a juntar en lo que se ha venido a conocer con el nombre de quiasma tendinoso de Camperi,
y terminan estas dos cintillas de división en la cara anterior de la falange media. En la cara anterior de la falange media de los 4 últimos dedos. ¿Ya? Además, está siendo perforado el tendón del flexor común superficial de los dedos por este que es el tendón del flexor común profundo de los dedos. Luego tenemos en el plano profundo anterior el segundo músculo, que es el músculo flexor común profundo de los dedos. Ahí lo tenemos al flexor común profundo de los dedos, que se origina en la cara anterior de la diáfisis del cúbito y en la cara anterior de la membrana interósea. Al llegar al tercio inferior del antebrazo se divide en 4 tendones que se dirigen hacia la palma de la mano a través del túnel carpiano, pasan a través del ojal que se forma con el tendón flexor común superficial y terminan insertándose en la cara anterior de la falange distal de cada uno de los 4 últimos dedos. Ahí está el tendón del flexor común profundo de los dedos, el cual al pasar por la palma de las manos, cada uno de estos tendones va a dar inserción a los músculos lumbricales. Y ahí tenemos precisamente en este esquema de Netter los tendones del flexor común profundo de los dedos perforando al superficial, pero lo importante de esto es ver que en la palma de la mano están dando este juego de músculos que son los músculos lumbricales, que los vamos a ver con más detalle en la mano. Aquí los estamos viendo, los lumbricales, se llaman lumbricales porque se parecen precisamente a lombrices, y estamos viendo todos estos músculos flexores pasando por el retináculo flexor, acompañados por esta estructura que se ha teñido de azul, que son las vainas sinoviales. A nivel de los dedos, además, tienen poleas, tienen bandas transversales que están sujetando a los tendones hacia la cara anterior de los huesos. Ahí estamos viendo el tendón del flexor común superficial, tendón del flexor común profundo, y ahí están los músculos lumbricales. Y aquí estamos viendo cómo a nivel de la falange proximal, el flexor común superficial de los dedos se divide en 2, ¿ya? Y permite entre sus 2 ramas el paso del flexor común profundo, y que por esta razón se ha venido a decir que es el tendón perforante, y el flexor común superficial, el tendón perforado. ¿No? Aquí estamos viendo más de lo mismo, la bifurcación, la inserción en la cara anterior de la segunda falange de esta bifurcación y la inserción en la cara anterior de la falange distal del tendón del flexor común profundo de los dedos. Y en este dedo medio estamos viendo todavía el tejido fibroso que está uniendo al tendón hacia los huesos y la vaina sinovial que permite el deslizamiento de estos tendones. En una visión de perfil estamos viendo además las vínculas tendinosas y los mesotendones. Ahí está el tendón del flexor común profundo hasta la falange distal, y ahí está el superficial que se divide a nivel de la falange proximal y se inserta en la falange media. En el plano profundo de la región anterior del antebrazo, el tercer músculo que vamos a encontrar es el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar se lo localiza viendo la cara anterior del radio, puesto que se origina en la cara anterior del radio, pasa por el túnel carpiano acompañado de su vaina sinovial, se dirige por la palma de la mano hacia el primer dedo, donde termina insertándose en la cara anterior de la falange distal del dedo pulgar. Aquí lo tenemos, al flexor largo del pulgar. Y por último, en el plano profundo anterior, encontramos a este músculo que es el pronador cuadrado. Es un pequeño músculo ubicado en la cuarta parte distal de la cara anterior del antebrazo y va del radio al cúbito con esas fibras transversales. La entrada de los tendones flexores a la palma de la mano se realiza a través de este conducto osteofibroso llamado túnel carpiano, el cual está formado por el tubérculo del trapecio y el tubérculo del escafoides lateralmente, medialmente por el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, unidos por este ligamento anular, y este canal del carpo se convierte en
conducto carpiano. Ese conducto carpiano es el que está dando paso a los tendones de los músculos flexores, pero además los está sujetando en su lugar. Hemos mencionado que lateralmente a este túnel carpiano, por un engrosamiento de la aponeurosis entre el músculo flexor cubital del carpo y el palmar largo, se forma lo que ha venido a conocerse con el nombre de canal de Guyon, por donde está pasando la arteria y el nervio cubitales. Aquí tenemos una imagen de cómo es el túnel carpiano. Ahí tenemos el ligamento anular. En esta imagen, este es el ligamento anular. Todos estos son los tendones de los músculos flexores, común superficial, común profundo y flexor largo del pulgar. Ahí están los flexores, común superficial, común profundo. Ahí está el flexor largo del pulgar y este es el nervio mediano. Nervio mediano, nervio mediano. Flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Tendones de los flexores común superficial de los dedos, tendón flexor común superficial de los dedos, tendones del flexor común profundo de los dedos. Y más lateralmente, el paso de el tendón del músculo flexor radial del carpo. En la parte dorsal vamos a encontrar desde el pináculo extensor, que lo veremos más adelante. Aquí lo importante es acordarnos que a nivel del túnel carpiano existen vainas sinoviales para estos tendones, para que se deslicen, y a nivel de los dedos también existen vainas osteotendinosas y sinoviales que mantienen a los tendones en su lugar y las sinoviales hacen que se deslice. ¿Cuál es la acción del pronador redondo? El pronador redondo está cruzando por la cara anterior de la articulación del codo, por lo tanto puede flexionar el codo y honrar su nombre produciendo la pronación. El palmar largo, ¿qué es lo que hace? Además de tensar la aponeurosis palmar, flexiona el codo y en determinado momento puede convertirse en un flexor del carpo. ¿Cuáles son los flexores del carpo? El flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo que produce flexión del codo, porque está cruzando la cara anterior del codo, produce pronación, produce flexión de la muñeca cuando la mano está completamente sujetando algún objeto y produce inclinación radial. Produce inclinación radial del carpo. ¿Qué hace el flexor cubital del carpo? El flexor cubital del carpo, al estar cruzando la articulación del codo, puede flexionar el codo. Al estar cruzando por delante la articulación de radiocarpiana, puede flexionar la muñeca. ¿Sí? Entonces, importante, ¿no ve? Y además, puede producir inclinación cubital de la mano. ¿Qué hacen los flexores comunes? Aquí está el flexor común superficial de los dedos. Ya hemos mencionado que también está pasando por la cara anterior de la articulación del codo, por lo tanto, puede flexionar el codo, potencialmente puede flexionar la muñeca, pero honra a su nombre flexionando los dedos. El flexor común profundo de los dedos, lo propio de la cara anterior de la diáfisis del cúbito y de la membrana interósea, se divide en 4 tendones para los 4 últimos dedos y perfora al tendón del músculo flexor común superficial de los dedos. También en el plano profundo anterior hemos visto al flexor largo del pulgar, que se origina en la cara anterior del radio y la membrana interósea y se dirige por la eminencia tenar hasta la cara anterior de la falange distal del pulgar, que puede producir flexión de la muñeca y obviamente va a producir flexión del pulgar. Y el pronador cuadrado, que se encuentra en el tercio o cuarto distal de la cara anterior de la diáfisis del radio y del cúbito, y honra su nombre produciendo el movimiento de pronación. Una relación importante de estos músculos es la formación del llamado canal del pulso. Aquí está el músculo flexor radial del carpo, que junto con el tendón del músculo brachioradial están delimitando un espacio alargado que ha venido a denominarse canal del pulso, puesto que ahí se encuentra el latido de la arteria radial. Entonces, el conocer el canal del pulso es de mucha utilidad
cuando realizamos una punción arterial o cuando vamos a tomar directamente el pulso en la arteria radial, precisamente en este canal, el canal de la arteria radial. Ahora vamos a ver otro grupo muscular. Hemos agotado ya el grupo muscular anterior. Ahora pasamos a ver el grupo muscular lateral o externo del antebrazo, donde encontramos también 4 músculos. Este, que se origina en la cresta supraepicondilia lateral y que se dirige hasta la apófisis estiloides del radio, que es el brachioradial, antiguo supinador largo. El segundo músculo es este, el extensor radial largo del carpo, que termina en el segundo metacarpiano. El tercer músculo es este, el extensor radial corto del carpo, que termina en el tercer metacarpiano. Nos falta ver el músculo supinador, que se lo observa levantando estos músculos, puesto que es el más profundo de los músculos laterales del antebrazo. Y ahí está precisamente, nos está mostrando esta separación muscular, el músculo supinador. Ahí está el músculo brachioradial, ahí está el músculo extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador. Nuevamente más de lo mismo. Aquí estamos viendo los músculos laterales, el brachioradial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador. Aquí se han mantenido los posteriores y solamente se ven el brachioradial, el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo. En esta otra imagen se han desecado nuevamente los músculos de la región posterior y además estamos viendo al músculo supinador. Y aquí se han desecado todos los otros y nos muestran un esquema del supinador. 4 músculos laterales. El brachioradial, como habíamos mencionado, se origina en la cresta supraepicondilia lateral y de ahí se dirige a la apófisis estiloides del radio. Al cruzar la articulación del codo, pues puede flexionar el codo. El extensor radial largo. El extensor radial largo se origina también en la cresta supraepicondilia lateral y se dirige caudalmente, pasa por el retináculo extensor y termina en la apófisis estiloides del primer metacarpiano. El músculo extensor radial corto también se origina en el epicóndilo. En el epicóndilo lateral es un músculo fusiforme que se dirige a insertarse en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano. Y aquí precisamente estamos viendo eso. Aquí está el tendón del músculo extensor largo, radial largo. Y aquí está el tendón del extensor radial corto. El extensor radial largo se inserta en el segundo metacarpiano, en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano, y el extensor radial corto se inserta en la base del tercer metacarpiano en su cara posterior. El músculo supinador, como su nombre lo indica, es un músculo supinador. También es un músculo epicondilio medial que se origina en el epicóndilo medial en la fosita supinadora que está debajo de la cavidad o de la escotadura radial del cúbito. De ahí se unen los vientres para terminar en la cara externa del cuello del radio. Y aquí estamos viendo en este esquema cómo partiendo del cúbito se dirige hacia el radio, rodeando y envolviendo prácticamente al cuello anatómico y parte adyacente de la diáfisis del radio. Ahora vemos que entre su porción superficial y su porción profunda está discurriendo el nervio radial. Entonces ahí está la porción superficial, la porción profunda, para que dé paso al nervio radial. Y aquí tenemos una imagen real del músculo supinador que se origina, como hemos visto, en el epicóndilo lateral, y de ahí se dirige el epicóndilo lateral y el cúbito, ¿sí? Y el cúbito en la fosita supinadora que se encuentra por debajo de la cavidad sigmoidea y luego rodean el cuello del radio para terminar en el radio. Aquí está precisamente una cabeza
humeral y una cabeza cubital de este músculo supinador que va a terminar rodeando el cuello del radio y se va a insertar en la cara externa y el cuello del radio. Entonces vean ustedes, este es el nervio radial, cuya rama superficial está cubierta por el músculo supinador largo o braquio radial. La rama superficial del nervio radial está cubierta por el braquio radial y la rama posterior o profunda se introduce entre los dos fascículos del músculo supinador. Aquí lo tenemos precisamente al músculo supinador, el nervio radial con su rama superficial y su rama profunda. Y ahí terminan los músculos laterales y podemos analizar los músculos posteriores del antebrazo, los cuales también están distribuidos en dos planos. Un plano superficial, donde encontramos al músculo anconeo, encontramos al músculo extensor cubital del carpo, al extensor propio del dedo meñique, al extensor común de los dedos. 4 músculos. Y 4 músculos profundos. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Entonces, esos son los músculos posteriores superficiales y profundos. 4 profundos, 4 superficiales. Y ahí estamos viendo este fisiculturista que nos está mostrando el músculo extensor cubital del carpo, el extensor común de los dedos, ¿no? Extensor cubital de los carpos, del carpo y extensor común de los dedos. ¿Cuáles son los músculos superficiales posteriores? En primer lugar tenemos el músculo anconeo. En segundo lugar tenemos el músculo extensor cubital del carpo. En tercer lugar tenemos el músculo extensor propio del dedo meñique. Y por último tenemos al músculo extensor común de los 4 últimos dedos. El anconeo se origina en el epicóndilo lateral y termina en la cara externa del olecrano, ¿no? Ahí está. El anconeo pasa sobre el nervio cubital antes que éste se introduzca entre las cabezas del flexor cubital del carpo. Y seguimos viendo los músculos superficiales posteriores y en segundo lugar encontramos al extensor cubital del carpo, que también es un músculo epicondilio lateral que se dirige por detrás del cúbito y termina en el quinto metacarpiano. El extensor del meñique, lo propio, epicondilio medial, pasa por el retináculo extensor y termina en la falange distal del dedo meñique. Y el extensor común de los dedos está destinado a los 4 últimos dedos. Ahí está su vientre muscular que se origina en el epicóndilo medial y ahí está el vientre que termina en estos 4 tendones. Cada uno de esos tendones, al llegar a la falange proximal, se divide en 2 y esas 2 divisiones van a dirigirse hacia la falange distal y la división media se inserta en la falange media. ¿Cuáles son los músculos profundos posteriores? Aquí está el abductor largo del pulgar, el número 2, el extensor corto del pulgar, el número 3 es el extensor largo del pulgar y el número 4 es el extensor propio del índice. Ahí están los 4 músculos profundos posteriores. Ahí está el abductor largo del pulgar que se origina en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea y termina en el primer metacarpiano. Luego tenemos al extensor corto del pulgar que se origina en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea y se dirige hacia la base de la primera falange del dedo pulgar. Aquí tenemos el extensor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, que se origina también en la cara posterior del cúbito, radio y la membrana interósea, y termina por su tendón en la falange distal de los dedos, ¿no? Y por último tenemos al flexor propio del índice, que ha sido una sorpresa tanto para el extensor propio del índice, que es diferente al extensor común superficial de los dedos. ¿Cuáles son los músculos profundos posteriores del antebrazo? Ya los hemos mencionado.
este que es el abductor largo del pulgar que termina en el primer metacarpiano, este que es el extensor corto que termina en la falange proximal del pulgar, este que es el extensor largo que termina en la falange distal, y nos falta aquí el extensor propio del índice. Aquí vemos desecados los músculos superficiales y estamos viendo el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. Extensor del índice, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Entre estos tendones se forma pues una depresión cuando se tensa el dedo pulgar, que se denomina tabaquera anatómica. Esta está limitada lateralmente por los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor corto, y medialmente por el extensor largo del dedo pulgar. Y ahí está. En la cara posterior de la muñeca vamos a encontrar lo que se viene a denominar el retináculo extensor. En el retináculo extensor vamos a encontrar 6 compartimientos. El primer compartimiento para el paso de los tendones del extensor cubital del carpo y el extensor propio del dedo meñique. Este segundo, esto es, ¿no? Perdón, este es el lado. El primer surco, este, es para el extensor cubital del carpo. Este otro, que es el quinto túnel, es para el músculo extensor propio del dedo meñique. El cuarto túnel, que es el más grande, es para el músculo extensor común de los dedos. Ahí está, el extensor común de los dedos. El tercer túnel es para el paso del extensor largo del pulgar. ¿Ya? El tercer túnel para el extensor largo del pulgar. El segundo túnel es para los músculos extensor radial largo del carpo y extensor radial corto. Entonces ahí está el segundo túnel para el extensor radial largo y extensor radial corto. Y por último tenemos este primer túnel que da paso a los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar. Abductor largo y extensor corto del pulgar. Ahí está el extensor del pulgar, largo del pulgar. Pues en estos tendones, ahí está el retináculo extensor, y ahí están los tendones pasando por detrás. En el primero se ha mencionado ya que pasan 2 tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿no? Y estamos viendo los sucesivos tendones. Ahí está el extensor largo del pulgar, el extensor propio del índice, y lo interesante es que en estas vainas sinoviales puede generarse esto que son los gangliones. Bueno, el anconio, al cruzar por detrás del codo, solamente extiende el codo. El extensor cubital del carpo puede producir extensión de la muñeca, pero lo más importante es que produce inclinación cubital del carpo. El extensor común de los dedos, pues también pasa por detrás de su retináculo extensor y honra su nombre extendiendo los dedos, y puede extender también la muñeca. El abductor largo del pulgar, que se inserta en la base del primer metacarpiano, pues es un músculo que puede producir extensión de la muñeca, puede producir abducción del dedo pulgar, puede producir inclinación radial de la muñeca, y por último puede producir extensión del dedo pulgar. El extensor corto del dedo pulgar se origina en la cara posterior del cúbito y termina en la falange proximal del pulgar. Extiende la muñeca, inclina radialmente a la muñeca, produce extensión del dedo pulgar, y el extensor largo del pulgar se diferencia del otro porque termina en la falange distal. Este puede producir supinación, extensión de la muñeca, inclinación radial de la muñeca, y lo que dice su nombre, ¿no? Es extensor largo del pulgar, que puede producir también retroposición. Ahora tenemos la región de la mano, donde vamos a estudiar los músculos en 3 grupos musculares. Este que está
en unión con el dedo pulgar, que es la eminencia tenar, este que está en unión con el meñique, que es la eminencia hipotenar, y lo que queda al medio es la celda palmar media. Ahí estamos viendo precisamente los músculos tenares, los hipotenares y algunos de la celda palmar media, que son los lumbricales. En la mano tenemos en la eminencia tenar el músculo abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar. Lo propio en el meñique tenemos el abductor del dedo meñique y el flexor corto del dedo meñique. En el pulgar, el abductor corto del pulgar, como ven aquí en las imágenes, se origina en el escafoides y en el retináculo o ligamento anular y se dirige hacia la base de la falange proximal del dedo gordo o dedo pulgar, actuando entonces en las articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpo-falángicas. Aquí está el abductor largo del pulgar y ahí está la acción de abducir el dedo pulgar. Luego tenemos al flexor corto del pulgar, que como ven ustedes se origina en el trapecio, trapezoide, capitado y ganchoso. Y de ahí se dirigen las fibras hacia la base de la primera falange del dedo pulgar. También puede estar englobado en sus tendones los huesos sesamoideos. Entonces ahí está el flexor corto del pulgar, abductor corto y flexor corto. Y ahí están los lumbricales. Y ahí está el movimiento de flexión del dedo pulgar. Luego tenemos el músculo oponente del pulgar, levantando el abductor corto y el flexor corto. Profundamente nos encontramos con este músculo que es el oponente del pulgar, que se origina en la cara anterior del trapecio trapezoide y ligamento anular y termina en la cara externa de la diáfisis de el primer metacarpiano. El oponente del pulgar pues tiene como acción hacer oposición del dedo pulgar con el resto de dedos. Ahí está el oponente del dedo pulgar. Luego tenemos este que es el aductor o aproximador, que tiene una raíz transversa que se origina en el borde anterior del tercer metacarpiano y una porción oblicua que se origina en la cara anterior del trapecio y del grande. Entonces ahí está el músculo aductor del pulgar y aquí vemos un pulgar aducido, es decir, pegado a la mano. En la eminencia hipotenar vamos a encontrar en primer lugar a este pequeño músculo, que es el palmar corto. Este que viene del antebrazo es el palmar largo y este es el palmar corto que tensa la aponeurosis de la palma de la mano. Luego tenemos el músculo abductor del meñique. Vean ustedes cómo se origina en el piramidal ganchoso y termina en la falange proximal del dedo meñique. Luego tenemos al flexor del meñique, que es este. El flexor del dedo meñique igual se origina en el ganchoso, en el retináculo flexor, y de ahí se dirige hacia su inserción en la cara lateral media, de la falange proximal del dedo meñique. Y luego tenemos al oponente del meñique, que es este. Entonces, abductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique, que se origina en el gancho del hueso ganchoso y se dirige a la cara externa del quinto metacarpiano. Luego, en la celda palmar media vamos a encontrar los músculos interóseos dorsales que nacen generalmente de dos cabezas, interóseos palmares de una sola cabeza y los músculos lumbricales anexos a los tendones del flexor común profundo de los dedos. Aquí tenemos una imagen de Netter donde nos muestra los interóseos dorsales originándose en dos cabezas. Ahí está dos cabezas. Cada uno de ellos origina el segundo, el tercero y el cuarto músculos interóseos dorsales. Son fáciles de ver. Y aquí está en esta disección prácticamente fresca. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto interóseo dorsal. Los interóseos palmares teóricamente deberían ser también 4, pero solamente son 3. El primero, el segundo y el tercero. No nos olvidemos que cuando hacemos conteos
de músculos o de cualquier otra situación en la mano, debemos ver el origen, ¿no? En este caso, deberían ser 4 músculos interosos palmares, pero solamente son 3. Son 3 que se están originando en los espacios adyacentes de los músculos o de los huesos metacarpianos. ¿Cuál es la acción de los interosos dorsales? Separan los dedos. Los interosos palmares, ¿qué hacen? Aproximan los dedos. Los lumbricales son músculos que se parecen a lombrices, por eso es que le han puesto músculos lumbricales, están anexas a los tendones del flexor común profundo de los dedos. Ahí están los interóseos y lumbricales insertándose. Los interóseos palmares y dorsales se insertan en la aponeurosis extensora, lo mismo que el lumbrical, de tal modo que la acción de interóseos y lumbricales es flexionar la primera falange y extender las otras 2. Y por último, pues vamos a mencionar que cada uno de estos tendones, para pasar por el túnel carpiano o al llegar a sus túneles independientes en los dedos, están envainados por estas vainas sinoviales importantísimas para producir el deslizamiento de estos músculos. Ahí está en este corte del néter, las vainas sinoviales para el flexor común superficial, para el profundo, para el flexor radial del carpo, para el flexor largo del pulgar. Y lo propio en la región posterior, el retináculo extensor, dentro de sus compartimientos, además tiene estas estructuras que son las vainas sinoviales. Muchas gracias por su atención.